Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como habéis podido comprobar, nos atrevemos hasta con el fútbol, ¿eh? Creo que está empezando, no sé quién va ganando o va perdiendo. Ha empezado el Real Madrid, por eso hay tanta afluencia de mujeres. Me han dicho que los hombres han ido al fútbol. Bueno, decir que es hoy un día muy importante y de mucha satisfacción, por lo menos para mí, podría parecer pues, un ritual, pero no lo es. Es cierto, porque tener en el barrio, como tenemos una persona que ha sido pertenecido a la junta directiva de Acrola y que empezó a escribir y sigue escribiendo y cada vez mejorando, pues es un orgullo para Acrola y para el barrio, en mi opinión al menos. Y luego está flanqueado, pues hombre, pues con una persona que es el compañero Adalberto García Picazo, experto en la obra de Teo. Sí. Vosotros cachondearos, pero... Vosotros cachondearos, pero él lo ha leído en Agraz, ¿se dice así? Sí. Bueno, ¿no sabéis? Pues luego lo buscáis en el Google ese, porque sí. Cuando se está escribiendo, antes de publicar y de pasar a las galeradas, esas historias. Y bueno, Adalberto es de ¿cómo se llama su pueblo? Se llama Motilla del Palancar, de Cuenca. Cuando vas para Valencia, bueno, si vas para Valencia pasas por su pueblo. Hay unos bócatas ahí en Morteruelo y cosas de esas divinas. A mi lado tenemos a Sol, que ya ha estado aquí más veces, ha presentado aquí 2 obras. La última, bueno, la importante es la de 2, pero sobre todo a mí la que me ha marcado mucho ha sido la segunda. Ella es de Valderas, de un pueblo de León, donde se hace el mejor bacalao de España y del mundo. No, si algún día tenéis ocasión, hay un restaurante pequeñito, no muy grande, que se llama Los Gatitos, creo, ¿no? Sí. Gatito. Y se come un bacalao riquísimo. No hay otra cosa para comer, nada más que bacalao y un filete de carne. Quizá una tortilla francesa, pero bueno, ahora conejo. Bueno. Y vamos a... Yo he leído la novela, no voy a hablar de los relatos que ha escrito Teo. A mí me han gustado, me he divertido mucho. Me ha hecho recordar mi juventud. Y a todos. Y entonces, pues, os dejo en manos de... Bueno, yo he dicho que me ha recordado mi juventud, me he hecho más. Pero no he dicho qué parte de la juventud. Si cuando me hacían ir a misa a los curas o cuál, no lo sé. Os dejo en manos de Adalberto, de Sol y de Teo, y muchas gracias por venir. No me aplaudáis, Todo esto hace falta, ¿no? Como ¿Me se oye? Bueno, buenas tardes. Os preguntaréis qué pinto yo aquí. Pues casi nada, porque ni tengo vocación ni méritos para ejercer de crítico literario. Por lo que cualquier opinión que yo vierta aquí sobre la obra que se presenta será subjetiva y carente de autoridad crítica. Aún así, ya que he venido, voy a decir algo. Voy a empezar diciendo que Teo y yo somos de la misma edad. Somos tan de la misma edad que nos llevamos un día. Yo creo que cuando Teo nació, el creador dijo, ahí os dejo un escritor. Y luego, como por nada me lleva, debió pensar, no, bueno, que el escritor esté solo. Después de un lector, y al día siguiente nacieron. Yo creo que esta circunstancia ha sido la causa de que Teo me haya concedido el estatus de lector preferente. Me ha permitido conocer sus escritos antes de meterlos al horno, y de aquí el pomposo título de experto en la obra de Teo, con el que se me ha calificado. Bueno, vamos a ver, la obra que aquí se presenta, La pulsera de la princesa Yoruba, que yo creo que ya solo el título es para premio Nobel, está constituida por una serie de relatos, cada uno de los cuales es una unidad con principio y final, pero que tienen continuidad a través del hilo conductor de los avatares amorosos y vitales de Mateo Campillo, modesto héroe y protagonista de las historias que aquí se relatan.
se relatan en secuencia prácticamente cronológica, en tanto que acompañan en el tiempo el proceso de maduración del posadolescente protagonista. No vamos a entrar en detalles al respecto para no destripar argumentos o hacer spoilers, como se dice ahora. Eso sí. Bueno, aunque no sabemos cuánto tiene este libro de autobiografía y cuánto de ficción, eso solo lo sabe el autor y así debe ser. Parece que existe un claro paralelismo entre las vivencias de Mateo Campillo, las del autor y en este caso las del lector, que soy yo. A ver por qué digo esto. Digo, los tres protagonistas, autor y lector, nacimos a la vez. Crecimos en familias modestas en ámbito rural. Escapamos del terruño y vinimos a la universidad en los mismos revueltos años y, en definitiva, vivimos circunstancias bastante similares en muchos aspectos. Solo eso me puede conferir cierta autoridad para opinar. Cuando lo leáis veréis que a más de uno se ocurrirá lo mismo. Mientras nos cuenta el proceso de búsqueda de sí mismo, tanto en el terreno amoroso como en el puramente vital, del susodicho Mateo, el autor nos va haciendo un magnífico retrato costumbrista de las circunstancias sociales de tiempos que albergaban cambios importantes. Son los años en que muchas familias modestas y de orden, sobre todo en el ámbito rural, se dejan lo poco que tienen para que sus hijos puedan aspirar a una formación que les permita cambiar el propio modelo social paterno y que prosperen en todos los aspectos. Son los tiempos en que se mandaba al hijo o a la hija a la universidad con dos recomendaciones. La primera, no te metas en política, y la segunda, gasta poco. Muchas veces el efecto rebote pernicioso era que la brecha generacional se acentuaba. Cuando volvíamos a casa de vacaciones, cada vez más de izquierdas y ateos. Las discusiones con los progenitores eran más frecuentes. Seguro que más de un padre dijo en algún momento, ¿para qué habré mandado yo este a Madrid? Pero bueno, volvamos al libro. A la vez que Mateo Campillo, el protagonista, va viviendo su proceso de maduración posadolescencia, el autor crea un magnífico cuadro del marco en que se desenvuelve. Los años de la universidad de vuelta, los colegios mayores, diversiones, música, ciudades que empezaban a ser cosmopolitas en contraste con el medio rural, etc. Y ahora me voy a atrever con la breve crítica literaria y sea lo que Dios quiera. A mí me ha resultado un libro de lectura fácil. No confundir facilidad con simplicidad. Es este tipo de facilidad de lectura, estoy refiriendo a la lectura que nos proporciona Mateo, que solo proporcionan los autores que poseen una técnica narrativa impecable, una mesurada y excelente capacidad de descripción y un notable dominio del lenguaje. No tiene tiempos muertos, el libro. Hasta lo intrascendente resulta interesante y ameno. Al relato no le sobra ni le falta nada. En ningún momento hay que volver atrás en la lectura, porque el texto se asimila con la misma velocidad con que se lee. Insisto en que desde mi punto de vista, solo los autores que cuentan las cosas muy bien consiguen esto. Todo lo dicho hace que la lectura sea una agradable experiencia. Os la aconsejo. Ahora una cosa, solo voy a hacer una referencia. Leo está preparando un nuevo libro. Yo como lector adelantado ya he tenido acceso a él. Creo que va a ser su obra maestra, sin desmerecer este, por supuesto. Os lo digo para que cuando se presente estéis al loro. Y por último, una recomendación a los potenciales lectores de este libro. Por aquello de que nadie es profeta en su tierra, no caigáis en la simplificación de pensar que se trata de un jubilado más que se aburre y estaréis cometiendo un grave error. Sin otro tipo de consideraciones, estamos delante de un gran escritor. Nada más. Bueno, pues me parece que me toca el turno. Buenas tardes. Yo conocí a Teo en este mismo lugar en el año 2018 cuando presenté mi libro de relatos de memoria y dignidad, El sol a la tinaja. Él me acompañó leyendo uno de los relatos junto con Nico Yagüe, que hoy no está aquí, pero está su marido. Y volví a coincidir con él recientemente, el pasado 25 de septiembre del año pasado, con la presentación del libro sobre desórdenes de la mente, Trazos de sombra. En la mesa también estaba José Jaime Melendo Granados, psiquiatra que hoy ha querido acompañarnos y está con nosotros. Sería Alfonso Sobrino quien nos juntó en esta mesa, que es ya una mesa camilla de lo familiar que resulta para mí. Y pensaba estos días que estaba preparando lo que quería decir,
que tenéis mucha suerte de tener un espacio como este donde podéis fomentar la cultura y os felicito por ello. Ya ese día 25 de septiembre, Alfonso me anticipó que Teo tenía un libro en ciernes y me dijo que cuando se presentara le tenía que acompañar. Para mí las palabras de Alfonso son órdenes. La cosa no se hizo esperar, 5 años, y entonces no es nada. Y hace 2 semanas Alfonso me dijo que el parto ya se había producido. Así que un poco a las atacadas, todo hay que decirlo, me puse a leer el libro, que por fortuna se lee de un tirón, pues es prosa que fluye como río manso que te arrastra en su discurrir y te engancha. Y conseguir esto es una gran virtud de la escritura. Además de sentir gratitud a Teo por el acompañamiento que ha hecho aquí en mis trabajos, me unen con él que ambos somos de León. Teo nació en un pueblo de Asturias, Santa Cruz de Mieres, pero... Nacieron. Eso es, pero su infancia transcurre en un caserío solitario de León. Yo, como ha dicho Alfonso, soy del pueblo más al sur de León, que es Valderas. Así que ambos somos paisanos. Ambos tenemos en común la asiduidad a los talleres de escritura creativa, en la que nos hemos adentrado un poco tardíamente. Teo dice que gracias a la crisis del 2008. Pero yo quiero señalar que pese a ese adentrarnos tarde y a no vivir de ello, la escritura, yo creo que es algo que Teo comparte conmigo, no es hobby o pasatiempo, sino que es una forma que hemos encontrado de estar en el mundo y que nos alimenta como el pan de cada día. Ello lo demuestra la obra que tenemos delante. Y ambos nos ha dado clase, aunque no hemos coincidido en talleres, una profesora que es Magdalena Tirado. Y bueno, dicho esto, quiero comentar algunas de las cosas que he visto en la pulsera de la princesa Yoruba. En el preámbulo, que no tiene desperdicio, el autor nos avisa de las trabas que el protagonista y viejo compañero de fatigas, Mateo Campillo, le ha puesto en las múltiples correcciones que ha ido realizando a sugerencia suya. Y yo tengo la sensación, a medida que leo, que el protagonista es trasunto, reflejo, alter ego del propio autor. Quizá no por casualidad, Mateo y Teodoro comparten la misma raíz léxica. Dirá Magdalena Tirado, la profesora que ambos compartimos, ella dice que contar la realidad global es imposible, que el escritor escribe desde una esquina, y la esquina desde la que Teo escribe es la memoria, el recuerdo, la rememoración de la adolescencia y juventud de Mateo Campillo, sus andanzas, sueños, deseos, proyectos de vida, ilusiones, frustraciones, atravesada por la búsqueda del amor sentimental que está en constante conflicto con el deseo y la atracción física hacia la figura femenina. El intento por parte del protagonista de conciliar materia y espíritu es el tema principal de la obra. En el prefacio, el autor también hace una clasificación marcada por la educación religiosa recibida entre chicas virginales, intocables, virtuosas, como dentro de una urna de cristal, dice, frente a otras descaradas, carnales, viciosas, a las que se podía meter mano porque lo estaban pidiendo a gritos. Yo leyendo la obra de Teo pensaba que en aquella época hubiera pertenecido a las segundas, a las malas. Mateo se mueve constantemente en el terreno movedizo entre unas y otras. Y me gusta especialmente esa aprobación que en el prefacio Mateo hace, aunque un poco a regañadientes, de la obra de Teodoro, y que Teodoro apruebe a su vez al propio Mateo, pues ha conseguido, dice, armonizar lo que hace y piensa con esa pizca de ingenuidad que caracteriza a la buena gente. Yo me pregunto, leyendo esto, si no es ese aprobado al final lo que buscamos todos. En la sinopsis que aparece en la parte de atrás del libro, se nos habla que lo componen 15 relatos, pero si no fuera por los cambios del punto de vista del narrador, unas veces en primera, otras en segunda, otras en tercera,
y por los títulos que enfocan la narración hacia un aspecto concreto, yo diría que estamos ante la estructura de una novela con una protagonista principal, indiscutible, que tiene su punto de partida a los 15 años y aterriza tras una larga elipsis en el presente, con la alusión a un hecho que se nos ha quedado prendido a todos en la memoria y que nos cambió la vida, como es la actual pandemia. El lector asiste al crecimiento de Mateo a través de la descripción que hace de sus vivencias amorosas. Las suyas son historias que duelen un poco, que nos duelen, como siempre ocurre con todo crecimiento, hecho que a mí me retrotrae a ese título de un libro de la época, Primer amor, primer dolor, de Luis Martín Vigil. Ya al comienzo, en esa primera cita con Camino, que es Camino en muchos sentidos, el protagonista nos hace cómplices, nos intriga, nos mete en su historia, sentimos sus nervios hasta llegar a la cabaña del pastor y descubrir, ahora es nuestra, dirá la chica con una chispa de humor, o yo ahí entreveo humor, que se repetirá en otros momentos, el humor, que es trampa para Mateo, pues justo en ese momento se dará cuenta de que la situación se le queda grande y paralizado como un pasmarote, no podrá cumplir el sueño ansiosamente anticipado de su primer beso. En el siguiente capítulo, Puri con un tío, irrumpe la decepción. Luego sigue la transformación con la marcha a la capital de España a estudiar una carrera, pero aquí se le caen los pelos del sombrajo, pues ni las chicas son tan incondicionales como él creía, ni los estudios de ingeniería industrial que inicia le motivan. Mateo acabará hundido en una crisis tan profunda que le llevará por unos instantes, con esa cuchilla cerca de la nuez, a querer dejarse ir. Poco a poco, entre encuentros, desencuentros, reencuentros, decepciones, aventuras y renuncias, Mateo va saliendo del hoyo, reconduciendo su vida, domeñándola. También haciéndose una identidad en la que adopta el rol de raro, de uno de esos que van a su aire, que también tiene su punto de interés, su atractivo, su sexapil, su gracia. Mateo es hijo de su tiempo, esa generación del baby boom de la que nos da buena cuenta. Así vemos discurrir a una tribu urbana de timadores y taimados, taxistas, trileros, vendedores de falsa lotería, a los que él, de carácter cauto, suspicaz, prevenido, es capaz de hacer frente. Nos da testimonio de ese mundo nuevo relacionado con el sexo que se abre ante él, ese deseo de estrenarse, como se decía, la primera experiencia sexual, las operaciones en cadena de fimosis de la época, el baile agarrado, el carteo postal, la marcha atrás como método anticonceptivo, el terror a los embarazos. Mateo, digo, es hijo de su tiempo y vivirá muy de cerca, ligado a la vida universitaria, los últimos años de un franquismo que hace aguas, pero también estragos con su dura e implacable represión. Describe con gran precisión en varios episodios, a través de personas que ha conocido, el mundo de los grises, la social, la Dirección General de Seguridad, las detenciones, los calabozos, la cárcel, las terribles torturas. Mateo da también cuenta de las lecturas de la época que le conforman y le abren a otro mundo y posibilidades. Así aparecen en el libro La Metamorfosis, El Manifiesto Comunista, El Miedo a la Libertad, Así habló Zaratustra, El Final de la Utopía. Habla de directores como Buñuel y Truffaut, que conoció en las salas de Cineforum, pero de modo especial, indiscutible, será la música la que acompaña la vida de Mateo. No hay capítulo, ni acontecimiento, ni suceso en el que ésta no esté, a través de distintas canciones, como un leitmotiv de su vida. El libro está escrito, como decía el compañero, en un estilo ágil, fluido, coloquial, que hace avanzar la historia y nos mete en ella, pero es también un estilo muy cuidado, introspectivo, profundo a veces. En este apartado quiero destacar por familiares algunas palabras del terruño que me han llamado la atención. Rebullir es una, torar, salutación, ringo-rango, palurdo, la expresión cuesta Dios y ayuda, que dice muchas veces mi madre, murria, despampanante, adefesio o escuchimizada. Al final de la obra, en ese paso por la juventud y vida de Mateo haciéndose camino, abriéndose camino,
vemos a un protagonista mucho más maduro, más viajado, con las ideas más claras, con una pulsera talismán, la pulsera de la princesa Yoruba, que es un pueblo de Nigeria, que compró a un vendedor callejero, arrumbada en un rincón, destinada, como ese zapato de la Cenicienta, a la mujer de su vida. Si la ha encontrado o no es otro cantar. De lo que no me cabe duda es la recomendación encarecida de que lean este libro. No se pierdan la experiencia lectora que supone la pluma llena de talento y sensibilidad de nuestro querido Teo. Teo a secas. Gracias. Ay, bueno, a ver si me recupero. Pues nada, buenas tardes a todos los presentes. Y bueno, para empezar, gracias a Alfonso, que me hace un hueco aquí en la programación de actividades de Agrola, que últimamente está esto muy saturado. Y en fin, hay que coincidir hasta con los partidos de fútbol. Pero bueno, también por el trabajo que conlleva coordinar la gente que va a intervenir, preparar los carteles, los marcapáginas, en fin, yo sé que es un curro y yo muy agradecido por ello. Y luego, bueno, pues a mis dos acompañantes, es que yo casi cojo las cuartillas y me voy, porque ya lo han dicho todo, yo no sé qué añadir. Lo que yo diga va a quedar peor de lo que han dicho ellos. Adal, yo primero le agradezco por estar aquí y luego, pues, como él ha dicho, yo me voy a repetir por esa, digamos, no sé con qué empezó, pero bueno, yo le fui dando, le gustaba lo que le daba y entonces pues le fui dando cosas, me hacía correcciones, digo, tú hazme, no, tú ponme ahí y me corriges pues gramaticalmente, léxico. Y sobre todo una cosa que los que somos de León, y yo creo que muchos también castellanos, manejamos fatal, que es los leísmos, laísmos y loísmos. Y yo eso no sé por dónde ando, voy aprendiendo algo, pero no me sale fluidamente y meto la pata. Y entonces, pues... hombre, todo eso hace que haya leído todo lo que he escrito y en fases previas, digamos, a la publicación. Y por eso yo también pienso que está más que justificado eso de que le pongan en el cartel de experto en mi obra. Está clarísimo. Bueno, y a Sol, pues nada, agradecidísimo por acompañarme en la presentación. Y agradecidísimo por lo que ha dicho y me alienta mucho y no sé, yo también efectivamente escribo, aparte, quizá a lo mejor es una, digamos, vocación sobrevenida, porque cuando dejé de trabajar, pues en fin, hacía algunas cosas, cantaba en el coro, hacía por ahí algunas actividades, pero claro, para llenar el tiempo, pues digo, bueno, a ver. Y entonces, digamos, pues me apunté a un taller de estos, así, a ver de qué iba, que fue el primero con Magdalena Tirado, precisamente, el curso de iniciación a la escritura creativa. Y bueno, pues está bien, bueno, como que me gustaba, y ya me apunté a un curso entero. Y me estuvo la mujer... por lo menos, o sea, un trimestre y pico, que cada vez que hacía un ejercicio me decía, no me lo creo, esto me suena a falso. Y yo, madre mía, y volvía con otro y tal, y es que esto, que no, esto es falso, esto se ve que no, en fin, una cosa fría, una cosa... Y por lo menos también, sí, yo creo que en enero o febrero ya de ese curso, me dijo un día, bueno, vamos a ver, este te lo compro. Dios, este te lo compro. Y ya a partir de ahí ya le fui cogiendo el tranquillo, ya, vale, porque al principio,
pues es que escribes textos como si escribieras, no sé, los que somos de ciencias, pues como un tratadillo ahí de, lo que sé, que pretende ser psicológico, pseudo-psicológico o pseudo-descriptivo de no sé qué, pero que no tiene ningún significado, no tiene. Y ahí empecé a darme yo cuenta de lo que era esto de la escritura creativa. Y bueno, pues efectivamente, entonces a partir de entonces yo también ya me enganchó eso, yo fui y digamos ya escribo porque de alguna forma, sí, es como algo que tienes por ahí lo sacas, es como un exorcismo, ¿no? Que te haces a ti mismo y te sale y te va saliendo. Y entonces, bueno, desde luego todo lo que has dicho, pues digamos, casi me está convenciendo de que soy un escritor y no un escribidor, que es lo que hasta ahora pensaba que hacía. Digo, bueno, pues ahora tendré que me reprocha Alfonso. Digo, bueno, tendré que ir cambiando el chip y decirme, pues ya soy un escritor, que me llaman por ahí. Y que, pues nada, pues muchas gracias por lo que has dicho, por que te ha gustado y por estar aquí. Y bueno, gracias a los que habéis venido a acompañarme en este acto, que, bueno, como uno está por ahí haciendo muchas cosas, en muchas actividades, pues claro, pues yo tengo compañeros del grupo de lectura, de cantantes del pregón, compilloguis, compañeros escritores, hasta tengo por ahí un compañero mío de colegio de León de cuando éramos jovencitos. Bueno, y empiezo entonces un poco con el tema del libro. Entonces, portada, título y pulsera. Bueno, la portada a mí me encanta. Yo no lo sé si a vosotros os gusta. Y sin embargo es una portada que diseñó el de la editorial. A mí me dijeron, bueno, mándanos unas fotos de algo, tienes fotos de la época, en fin, o lo que tú creas que... Y mandé unas fotos y no las hicieron en mi caso. Me devolvieron y ya me mandaron esta portada y me dijo, ¿qué te parece? Y digo, me encanta. Dice, bueno, pues es así, una figura estilizada, así como un poco incorpórea y tal, y dice, yo creo que va muy bien con el espíritu del libro. Y digo, pues oye, a mí me parece fenomenal y nada, pues así se quedó. Sobre el título de La pulsera de la princesa Yoruba, pues efectivamente es el título del relato 14. Debería ser el último. En realidad, digamos, tal como discurre la historia, la lógica es que ese fuera el último. Pero como tenía otro por ahí, y un profe me dijo, es que este está muy bien para el final porque recorre un arco temporal mucho más largo y nos trae a casi el tiempo presente, a la época de la pandemia. Y entonces, y le gustó también y dice, no, déjalo y ponlo como un epílogo. Este relato va a ser como un epílogo. Y bueno, pues... Pero, digamos, quizá debería ser el último. De aquí, digamos, dos cosas. Efectivamente, los yorubas es una etnia, una tribu del suroeste de Nigeria. Y a eso, digamos... Esa es la referencia. Lógicamente yo estuve allí, o sea, estuve allí en un trabajo. Y luego la pulsera, digamos la pulsera en este relato, pero en alguna medida, bueno, casi se puede generalizar al libro, pues es como, la pulsera primero es el hilo conductor de este relato. Y que va a adquirir, digamos, un carácter simbólico ligado al compromiso afectivo del protagonista. Y bueno, y lo dejo ahí. Si no me lío y tengo aquí unas cejas y no quiero tampoco... Bueno, la génesis del libro. Vale, pues
Yo estuve haciendo un curso que eran 2 años, que se llamaba Escrituras del Yo, Autobiografía y Autoficción, en una escuela que se llama Fuente Taja, y que yo lo empecé en enero del 2020. Curso presencial. O sea, que duró un mes. El X de marzo, todos para a poneros el Zoom en el ordenador, que yo digo, bueno, Dios mío, que yo esto no sé cómo funciona, yo nunca había hecho sesiones en Zoom, pero bueno, digamos, empecé así, con esa mala pata. Y más todavía porque yo, digamos, el inicio de eso lo viví fatal, o sea, me pareció, fue un shock tremendo. Yo digo, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XX una epidemia medieval, una plaga de Egipto de estas, con fin la tecnología que hay ahora y tal, y que nos pilla a todos en pelotas y estemos aquí todos... Y yo... de alguna forma estuve como 2 o 3 semanas que es que no me salía nada, no podía hacer nada. Y es más, les mandé un correo a los compañeros y a la profe, digo, yo lo voy a dejar porque es que me siento incapaz de ponerme a hacer algo. Vale, cuando tocaba, el día que tocaba de la semana, me ponía allí, escuchaba lo que los otros habían escrito, pero yo no había escrito nada, y en fin, y digo, va, como no hago nada, pues lo dejo, pero me intentaron convencer, me convencieron y tal. Si después de todo, es mejor porque así, mira, te distraes, o no te importe, cuanto puedas escribes y ya está. Y bueno, así fui. Bueno, también me impactó en el último relato, pues digamos ahí, es acerca de un amigo, digamos, que murió de COVID en esa primera quincena. Y también, entonces todo eso, pues como que, pero bueno, me convencieron de que era mejor pues seguir con la clase y tal, y que cuando pudiera, pues que escribiera lo que se me ocurriera. Y bueno, así fui retomando y bueno, pues acabé ese curso y luego hice el segundo también, hice los 2. Digamos, la mayor parte de las ideas, muchas ideas, las tenía esbozadas pues, en fin, de ponerme yo a escribir o de años anteriores con algún otro tema de relato que había hecho, pero realmente fue aquí donde yo desarrollé un poco más esas ideas o otras que aparecieron nuevas, digamos, pues las inicié, ¿no? Y aquí el formato, aunque fuera el Zoom, pues era parecido en ese sentido al presencial. O sea, todos nos propone algo que, como es Escrituras del Yo, pues siempre tiene que ver, digamos, con recuerdos o con memoria. Pues, buscar en casa un cajón donde haya cosas, un recuerdo de años o de época o de cuando erais así o tal. Digamos un poco lo de la pulsera de la princesa Yoruba tiene un inicio que es que está buscando en un cajón, y es el inicio realmente, digamos, es un ejercicio inicial de buscar recuerdos en un cajón de cachimachis, ¿no? Y no sé, como ese, pues varios, pues te dice, bueno, pues a ver, una foto, por ejemplo, mariposas, que yo luego cojo lo de la foto para enlazarlo con una historia. Pero, pues nos hace hacer un ejercicio que es, digamos, hablar sobre una foto antigua donde estás, ¿no? Y qué te sugiere, y cuál era la época en que estabas, y qué te preocupaba, o, en fin. Y cosas así, a ver, pues no sé, ¿recuerdas la primera novia o la primera chica? Y es un continuo estar con ese tipo de cosas, ¿no? Total, que ahí, digamos, conseguí bastante... Claro, el formato de los relatos son de 2 o 3 páginas, porque como cada uno lee el suyo, pues no puedes llevar un relato muy largo. Pero claro, todo eso ya tiene una primera construcción que yo, digamos, al año siguiente, que fue
o sea, esto es 2020-21, 2020 no, que acabó en el 20, el 2021 fue el segundo año, y el 2021-2022 encontré un taller que era de relato tutorial, que estaba, digamos, previsto para gente que tuviera ya escritos relatos y que quisiera, digamos, revisar en aras a hacer una publicación. Ahí estaba clarísimo. Vale, pues nada, me apunté aquí, digo, bueno, pues esto me viene bien, cogí, elegí 15 relatos, estos 15, que además justo cada 2 semanas íbamos entregando y el profe, y luego se leía y el profe nos lo daba corregido y todo eso, con esta retroalimentación. Bueno, pues digamos ahí, desarrollé, digamos, los relatos en lo que es ahora, y luego pues el tema de estar en un curso así es que, claro, tienes muchas opiniones de gente que escriben más o menos a tu nivel, muchos mejor incluso, y claro, ven muchas cosas que tú no ves, y luego el profe pues más aún, ¿no? Y eso pues te hace mejorar, afinar muchísimo, desbastar muchísimo más, ¿no? Toda la historia. Y una cosa que probablemente se note, como habéis dicho, es que está bastante elaborado. Está todo bastante elaborado, porque claro, lleva muchas correcciones y muchos criterios y muchas opiniones. Bueno, pues como estamos hablando de escrituras del yo, autobiografía y autoficción, está claro, el género, autoficción. Y ahora voy a decir por qué es autoficción. Autoficción significa que tiene de las dos cosas. Y bueno, y os comento, a ver si os convenzo. El profe nos dijo que lo que quería era no un conjunto de relatos que cada uno dijera una cosa y tratara de algo y no tuviera ninguna conexión, sino que eligiéramos algo que tuviera un hilo conductor que de alguna forma diera una, digamos, pues una uniformidad, diera una especie de coherencia a todo lo que fuera, a todo el grupo, ¿no?, de relatos. Y yo, bueno, pues clarísimo, pues un protagonista que esté por ahí asomando en todos, en mayor o menor medida, y un tema. Bien, entonces vamos a Mateo Campillo, el protagonista interpuesto. Bueno, pues efectivamente, Mateo Campillo es en cierta medida, no pequeña, un trasunto del autor. Pero no es el autor, cuidado. Y digo eso porque, digamos, quiero que entender una distinción, digamos que entendáis que hay una distinción entre autor, narrador y protagonista. El autor es la mente que crea y la mano que escribe. El narrador es la voz que cuenta, que te lleva de la mano por la historia. Puede ser interno, primera persona y tal, pero es la voz que cuenta. Y luego el protagonista es el personaje que actúa en las historias, al que le ocurren las cosas. ¿Vale? ¿Y qué cosas ocurren? Bueno, pues entramos en otro terrenito aquí, que es la realidad y la ficción. Y luego el límite que muchas veces entre la realidad y la ficción es muy difuso. La parte de la realidad, digamos, tiene que ver con los recuerdos y con la memoria. Los recuerdos no son del todo fiables. La memoria, los recuerdos, la memoria es muy selectiva.
Y la memoria, pues a veces se olvida de cosas, a veces cambia cosas, porque claro, y a veces tergiversa otras cosas. Yo no lo sé si a alguno alguna vez le ha pasado. Yo me acuerdo con mi hermana alguna vez, en una visita que hicimos una vez a una casa, una señora de allí del pueblo y tal, que nos ofreció torta, habían acabado de amasar y habían hecho una torta y nos ofreció un trozo de torta. Vale, y entonces dice, ¿queréis más? Y decíamos, sí. Y nos da otro trozo. Y vuelve a decir, ¿queréis más? Sí. Sí. Y luego yo creía, o sea, que a mí me parecía que quien decía así era mi hermana. Pero luego ya recordaba que, tú, eras tú. Vale, eso es un detalle nimio, pero la misma realidad, tal como se recuerda, ya no es una realidad, digamos, que pueda ser, que pueda reflejar el hecho que ocurrió. Ya está cambiada, tergiversada y tal. Más luego hay, digamos, una parte de ficción. Aquí, algunas historias, el núcleo principal de la historia es ficción, no es real. Hay también, digamos, otras historias que son prestadas. Luego, serán reales, pero no son propias. Toda esa mezcla, que yo diría que, bueno, en cada relato podría decir que hay desde tener pues 2/3 de realidad, sobre todo cuando la historia sí que ocurrió, y 1/3 de ficción, a tener 2/3 de ficción y 1/3 de realidad. Siempre hay una proporción de ese tipo, o por lo menos en lo que yo he hecho. Yo lo comparo a veces, este trabajo, ¿no?, de mezclar, de escribir mezclando realidad y ficción, lo comparo a veces con la tarea de un músico que compone y que, digamos, un buen día se levanta y se le ocurre una melodía, tararea, pues esto me suena bien, está bien. Le da unas vueltas ahí, se pone, tal, hace unas variaciones en el piano, y entonces, vale, pues esto puede tener, me gusta, y entonces se pone y empieza a ver, voy a meterle unas voces por aquí, voy a meterle unos coros, le meto ahora pues unos violines, el arreglo, digamos, en toda obra de este tipo, o por lo menos yo funciona así, tal como con una idea, con un esbozo, con algo que ocurrió, pues, digamos, voy metiendo cosas y hago el arreglo. Y al final, bueno, pues digamos, un compositor pues tendría, se pone a escribir, ya tiene ahí, digamos, la armonía, ya tiene el estribillo, ya lo ha dividido en compases, y tiene algo que en lo que escribimos le da la estructura y la consistencia a la historia. Y además, otra cosa importante, y le da un significado que si no, pues se quedaría en una simple anécdota. O intentas que eso trascienda la anécdota y que tenga un significado. Y esa labor, pues claro, tiene... Por eso digo que el protagonista interpuesto va a serlo de lo real y también de lo ficticio. Se va a comer las dos cosas. Es como, digamos, el Mateo Campillo, pues es el actor concebido ex profeso para que actúe en las historias. Un protagonista que, sigo diciendo, es un trasunto del autor, clarísimo. Pero es un protagonista funcional. Y que el autor además tampoco quiere que sea un personaje excesivamente correcto. Yo a veces cojo y le cargo las tintas un poco hasta llegar a hacerlo un tanto incómodo. Digamos, por sus
a veces que tiene, o sea, porque, digamos, el protagonista yo creo que a veces tiene, y ahí con el tono sí que he trabajado mucho también, para que se le vea al plumero, pero que no chirríe, que no sé si eso lo he conseguido el tono. Es decir, él a veces tiene sus ramalazos egoístas, petulantes e incluso machistas. En todo caso, creo yo, y he vigilado el tono ahí, propios de la época y de la juventud. O sea que eso tampoco lo he querido ahorrar. Pero ese es Mateo Campillo, el protagonista intelectual. Bueno, el tema. ¿De qué quiere hablar el autor? Vale, pues está clarísimo, Sol lo ha dicho, Adam lo ha dicho, y cualquiera que lo lea se da cuenta desde el primer momento. Al autor no se le ocurre otra cosa que meterse en un lío y pretende hablar del amor, ya ves. Y tratándose de la época juvenil y sus conmociones, el tema principal, pues es el amor. Y en menor medida he querido también salpicarlo, porque también va a romper un poco la cadena esa, pues por eso hay, digamos, algunos otros relatos que, digamos, no tienen tanto que ver, incluso no es Mateo Campillo el protagonista. Pero bueno, en menor medida de otra forma de amor, para mí, que es la amistad y la admiración, digamos, por aquellos compañeros que nos hemos encontrado a veces en la vida, gente que no duda en enfrentarse a un destino que parece que le supera, pero es gente que van y como que, digamos, como que es una fatalidad, van y lo hacen, son valientes. Y a mí eso me admira, porque como yo soy más bien cobardica y de estos que no se quieren meter en muchos líos, pues cuando veo a alguien que va, pues, y de joven, pues me admiraba mucho esta gente, ¿no? Y tengo ahí 2 o 3 ejemplos que lo pongo. 2 o 3 relatos que tienen que ver con eso. Bueno, cada relato de alguna manera cuenta una historia de búsqueda y aprendizaje. Es el típico libro yo creo, de jóvenes que buscan e intentan aprender con las experiencias que van teniendo, se van dando de cabezazos. La búsqueda de aprendizaje, algo digo que es común en realidad a todos los jóvenes que en el mundo en sí. Pero lo específico de la experiencia amorosa de este protagonista, que me voy a decir, me voy a duplicar lo que dijo Sol antes, que lo ve claramente, además, bueno, pues está un poco en el preámbulo. Digamos, lo específico de este protagonista es la escisión que siente entre el amor espiritual y el amor carnal. Una especie de dualidad de sentimientos que tiene como resultado una permanente confusión afectiva y una incapacidad realmente para conciliar sexo y amor, libertad y compromiso. Seguro que eso, digamos, le sonará, no sé, aquí no hay mucha gente joven, pero yo creo que esto a la gente joven y así de mediana edad de hoy día le suena a chino. Y yo, pues me alegro de que le suene chino y que ahora sean otros tiempos. Y aunque a mi modo de ver, esta percepción es consustancial a todas las generaciones de alguna manera, porque, por lo menos esta es una opinión muy personal, porque está insertada en 2 corrientes profundas, que es la cultural, que es la que nos hace ver, digamos que es la que sigue la línea del amor espiritual y romántico, esa fuerza mágica que disuelve nuestra voluntad y define nuestro destino afectivo, y la biológica o instintiva, que remite a esa pulsión de las pasiones o de las hormonas que se resisten a dejarse gobernar. Bueno, pues, ¿cómo conciliar? Que lo dijiste tú antes también. Estas 2 percepciones del amor y vivirlas como complementarias en una misma persona, de alguna manera es el conflicto que el protagonista Mateo Campillo arrastra a lo largo de estas historias. Bueno, 2 palabras, digamos, referentes al espacio y al tiempo en el que están colocadas las historias. Bueno, las primeras, unas cuantas de las primeras tienen que ver con la época de estudiante.
Luego muchas de ellas están a caballo entre Madrid, León y el pueblo, y el molino. Más en un sitio que en otro, más... Pero bueno, ahí están esos tres ambientes, ¿no? Esos tres espacios. Luego pues ya hay otros espacios, hay espacios de provincia y uno ¿por qué? Pues está ambientado en Barbastro, Huesca. Reencuentro, pues en Ciudad Real. El de Julián está ambientado entre Salamanca, Portugal y Francia. La pulsera de la princesa Yoruba, pues claro, está ambientado básicamente en Nigeria. El tiempo, pues el tiempo comprende como unos 20 años. Digamos, Mateo Campillo ya procuró alargar la juventud lo que pudo, que va de la mitad de los 60 a mitad de los 80. O sea que estamos efectivamente viviendo esa parte de la época de Franco, final, transición, y bueno, ya hasta el desencanto. Vale, pues yo tengo preparado dos, para, digamos, para pulsar un poco el tono, pues seleccioné ahí dos pequeños parrafitos de dos relatos que, digamos, os quería leer antes de terminar, que yo creo que ya está bien. Vale, el primero es de un relato que es Mariluz y Maribel, que es bastante central, digamos, en todos estos problemas del amigo Campillo. Bueno, de vuelta al molino iba tarareando el estribillo de una canción que se me quedó pegado en la lengua. Un tropel de grillos hacía de coro. Era una noche clara y olía a mies madura. Intentaba mirar el asfalto para evitar los baches. Los pocos coches que venían de frente se empeñaban en no bajar las luces, pero no me deslumbraban. Mientras daba pedales con brío, pensaba en el ambiente mágico del concierto. La imagen de Mariluz, Amancio Prada y las cigüeñas colgadas de los pináculos, formando un todo único y solidario, se me figuraba una postal salvadora que algún alma generosa había tenido a bien enviarme, como un recordatorio de que ahí fuera el mundo seguía su curso, de que nada se paraba, y por encima de todo yo también podía añadirme y participar de esa vorágine. Además, Mariluz, tan guapa, me había hecho caso y habíamos quedado para el sábado. Mejor no hacerme ilusiones, me dije, pero quizás ella puede sacarme del marasmo. Y quién sabe, a lo mejor me estreno. Y luego el otro párrafo es de la pulsera de la princesa Yoruba. Entonces, habla, digamos, el vendedor Yoruba. Marfil de primera calidad, vean las aguas, y un espléndido trabajo artístico detallado. Me interrumpe su contemplación el aborigen de rostro negro grafito, con fe rojo y cicatrices en los pómulos, que está a cargo del puesto. Me tiende la pulsera en las manos y yo la toco con delicadeza, y repaso con los dedos las zonas lisas y las partes talladas. Es la pulsera de una princesa, concluye ufano el Yoruba, el regalo perfecto para una mujer. Las palabras del vendedor buscan el efecto de exaltar mi imaginación. Hacen que aflore mi tendencia a un romanticismo libresco y trasnochado. Y consigue que me enamore de ella porque yo, de inmediato, establezco un vínculo simbólico pulsera-princesa. Siempre me ha parecido que en lo que se refiere a lo psicológico y emocional, voy siempre con varios años de retraso. Ahora, aunque me ha costado espabilar, me he vuelto más pragmático. Firmo contratos, tengo responsabilidades, mujer, empleados, una hipoteca. Miro y remiro la pulsera hipnotizado. No puedo ni siquiera disimular un poco, dejarla en su sitio y pasear la vista por el muestrario de collares y adornos que relucen, incluso en la delgada sombra que proporciona el techo de cañizo del tenderete. De repente,
Decido que esa pulsera la ha de llevar la mujer de mi vida como símbolo de alianza perpetua, de unión indisoluble. Se me viene la imagen de Feli, sorprendida y emocionada, colocándosela en la muñeca. Y pues nada más. Para darles la comodidad, leo ese libro. Y bueno, pues el turno de preguntas y esas cosas. Pues eso, preguntas, intervenciones. Intervenciones. ¿Quién se atreve? Yo quiero hacer una... Espera, que me voy a meter. Yo quiero... ¿Sabes que molesto? Pero ¿es necesario? Sí, porque está grabando. Manuela. ¿Alguien más? Quique. Quique. Nada más. Pues venga, Manuela. ¿Qué tengo que hacer? Sí, por ejemplo, el micrófono. Habla ya. De eso. A ver, Ponte más a la boca. yo he leído el libro ya, pero me ha encantado. ¿eh? Y solamente decir que me ha encantado el tema y todo el desarrollo del libro, los relatos, pero lo que me ha encantado de verdad es el lenguaje. Es un lenguaje realmente poético, que te engancha, ¿eh? Y que te hace querer seguir leyéndolo. De hecho, me lo leí, plaf, todo seguido. ¿eh? Eso por una parte. Y luego quiero hacerte dos preguntas. Dices que empezaste a escribir en el 2008, te pusiste en contacto en el 2008, con la, en 2009 con la escritura. Bueno, no, quizá después, en el 2009, 2008. En el 2009 dejé de trabajar. Como tuve problemas de salud, pues me pasé ese año y el siguiente, que los tuvo mi madre, en el dique seco. Ponle que fue en el 2010 cuando yo empecé. Empezaste. Sí. Pero no publicaste nada. No, Entonces, claro. No. Fue después con la pandemia. ¿Cómo iba a cuando publicar algo? Si un navío hubiera salido, cuidado. Fue después con la pandemia como que te lanzaste más, aunque ahí se cortó, fue a través de Zoom, todo esto. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Te enganchaste porque no tenías otra cosa que hacer en la escritura? ¿Porque simplemente te gustaba? ¿eh? ¿O porque viste que se te daba bien? ¿No? ¿O porque querías comunicar al resto de las personas experiencias vitales o experiencias en general? ¿Por qué fue que empezaste a... Bueno, el inicio en realidad fue pues por ir, por llenar un hueco de algo, por ver qué pasaba. O sea, yo no sé dónde pongo por ahí, no sé si en la solapilla esa, digo que soy un escritor sobrevenido. Que en realidad yo soy un escritor sobrevenido, yo no se me hubiera ocurrido ponerme a escribir antes. Pero bueno, al quedarme cesante, pues a ver qué hago. Y empecé a liarme con eso, y al principio pues escribía mecánicamente, y vale, digamos a lo mejor seguía porque bueno, me entretenía, pero tampoco buscaba más allá, ¿no? Y fue con el tiempo y a medida que yo fui entendiendo lo que era la escritura creativa, y a medida que yo iba mejorando y digamos, me iba buscando, ¿no? Y me iba, digamos, ahí arañando la conciencia, ¿no? En cosas, pues es cuando me fue surgiendo digamos, eso que tú dices, que luego ha sido como una necesidad, ¿no? De echar cosas, ¿no? Entonces ha sido como poco a poco, como una transición de una cosa a otra. Igual me podía haber dicho, vale, pues esto ya lo dejo. Pero no, me iba como enviciando ahí en el tema y no sé, cada vez. Luego la última cuestión, dices que el tema es el amor, la amistad. Pues yo veo otro tema debajo. Sí. Me encanta que transmita cosas que yo ni sé. A lo mejor es una cosa mía sin más. Yo creo que Mateo, lo que está haciendo a través del tiempo es buscar algo.
está buscando, es una búsqueda personal, es una búsqueda para comprometerse con algo que no llega, que le da miedo. Es una búsqueda del compromiso, es una búsqueda de un compromiso, pienso. Un compromiso que él habla de un compromiso con la mujer, ¿no? Pero no, es un compromiso de vida. Eso es lo que yo he entendido del libro. Sí, bueno, son 20 años y de alguna forma, digamos, lo racionaliza como un tema de amor, de decisión, y al final acaba efectivamente siendo un problema, digamos, por eso digo que cómo conciliar sexo y amor, libertad y compromiso. Entonces va madurando y, digamos, de alguna manera va definiendo también su conflicto hacia eso, sí. Eso es cierto. Yo creo que sí, que lo has visto perfectamente bien. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, yo quizá no puedo añadir nada, ya se ha dicho todo, ya te he dicho a ti personalmente en los paseos por ahí por Arroyo Pozuelo que noto una evolución positiva, bastante positiva, y aquí lo digo ahora en público, creo que a todos lo habrán notado, sobre todo comparándola con la Pozos de Aringa, que es una temática parecida, aunque esto podría ser continuidad de aquellos en una edad ya más madura, ¿no? Entonces, decirte eso, veo que yo creo que haces una escritura más, yo diría madura, más profunda, nos transmiten muy bien las angustias de este hombre, sobre todo en el curso ese de transformación, el capítulo ese a mí me angustió en ciertos momentos, cuando veía las dudas, lo mal que lo pasaba, lo bien que lo transmite, no sé, quizá la incompatibilidad entre ir conociendo al mismo tiempo el manifiesto comunista y geometría descriptiva o descendencia de materiales. A lo mejor es que son incompatibles esas cosas, ¿no? Y a ti te reventaba la cabeza, ¿no? En ese momento. Y lo pasabas tan mal y eso lo transmites muy bien. Y también te quería decir un par de mensajes para Mateo Campillo. Yo se los transmito, no te preocupes, que lo tengo ahí. Dile que si hoy, en el año 2024, cree que ha superado ya el trauma ese, que a veces esa especie de madrileñitis, que se gestó porque encontrarse un taxista, llegar a Madrid, ese hombre, un taxista, que quiso sacar ahí 25 o 30 pesetas de más, y de entonces tienes ahí un trauma que no sé si has podido superar. Bueno, quiero decir, el Mateo. Otra cosa que quería decir a Mateo es que no se queje tanto de sus problemas con las mujeres, con profundizar en el conocimiento de las mujeres, porque si hubiera llegado a Madrid 10 años antes, o sea, quiero decir, si fuera 10 años más joven, más o menos los años que nos llevamos tú y yo, te diría que lo he vivido todavía peor. Porque al final fue que tú escribes, la cosa en esos 10 años había mejorado mucho. Por ahí, te lo digo, no te preocupes que... Y otra sorpresa ha sido ver que es un Don Juan. Oye, que conste que yo envidio a Mateo también, ¿eh? A mí me hubiera gustado vivir lo que Mateo ha vivido en este libro. O sea que me hubiera mejorado muchísimo. Son de ficción, los femeninos son de ficción. Hay hasta una novicia. Bueno, pues nada más eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo no he leído el libro, pronto lo leeré tranquilamente y lo disfrutaré, pero me llamó mucho la atención cuando vi el título y yo venía con la idea de que ibas a hablar de Cuba,
O sea que ha sido una sorpresa. Sí, para mí sí. Para mí sí, porque bueno, ya sabes que... A ver si el próximo. He leído alguna cosa tuya, que no es complicada, pero interesante, de Cuba, y esa parte, ese ramalazo tuyo, familiar y todo aquello que tienes, y pensaba, sobre todo viendo también la portada, y entonces mi pregunta, aparte ya del libro, que bueno, ya te haré mi comentario cuando llegue el momento oportuno, y con todo el cariño que te tengo, ya lo sabes, ¿cuándo llega esa segunda parte, esa parte cubana que tienes ahí en mente y que yo sé que está, y que a mí en particular me gustó mucho? Es decir, te estoy preguntando un poco por el futuro. Esto ya te diré en mi opinión en su momento. Bueno, pues yo eso lo tengo casi terminado. Tal como lo concibo yo, lo tengo casi terminado. Lo tengo ahí un poco reposando porque soy muy lento digamos, pues en dejar terminadas las cosas y quedar a gusto yo y contento y tal. Entonces, hago una revisión, lo dejo en reposo. Alguien lo lee o alguien lo comento o tal. Pero está prácticamente terminada. O sea que a mí me gustaría que a lo mejor el año próximo, pues sí, diga, bueno, aquí, o sea, como el Mateo Campillo me andaba también siempre dando la lata de que nunca estaba a gusto con lo que escribía y pues aquí no hay Mateo Campillo, pero el autor cerrará el tema y ya está. Claro, tú leíste un poco lo que era la versión que más bien era como una investigación familiar, entonces lo he descargado mucho de parte histórica, la he, al menos como bloque. Y digamos la parte, lo que hay de historia, pues va metida un poco dentro de la trama de la propia bisabuela, ¿no? Del personaje. Al contar el personaje, pues voy contando trozos de historia y un poco mezclado, no en bloque. Y luego cambió también un poco la presentación y la forma de... En fin, claro, quiero pasar de lo que es, bueno, como una tesis a lo que es un poco más una novela, ¿no? Y bueno, pues ahí he hecho ya el esfuerzo gordo y, en fin, me queda cerrarlo. Y me gustaría ver si en lo que viene, pues ya está. Lo ponemos en lacito. Yo solo quiero decir una cosa, os lo he dicho varias veces. El día que meta en su libro un buen asesinato va a ser un éxito de ventas. Matar a alguien. Va a cargar a un montón, entonces. Bueno, ¿alguna cosa más o nos vamos a tomar el vino? Mira, yo tengo una pregunta, Teo. Mira que estamos cerca y todos los días creo que lo hablo con Dorín. Quiero ver la pulsera, es cotilleo de ella. Me gustaría ver la pulsera, ¿la traes ahí? No es... esto no está preparado. No estaba preparado, no. Es que estoy yo con la intriga de ver la Para pulsera. enseñarla con la pulsera, pero luego no la he... Cuando hablaba yo de la pulsera. Es convertir la ficción en realidad. Pues es Has muy materializado la bonita. ficción en realidad. La misma del libro y todo. Esta es de verdad, esta es real. Esta Oye, es... parece marfil, ¿no? Sí, es. Parece En marfil. nuestra vitrina. Ah, pues yo no la vi. A ver, Jordi. Yo quiero hacer dos cosas. Primero, cuando ha contestado el motivo de escritura, ha mentido. Él empezó a escribir porque se consideró incapaz ya de avanzar en Gol. Y segundo tema, una queja. Y es que por la escritura ha dejado de venir conmigo al golf muchas veces. Eso también, como en el gol no mejoro ahí, el handicap lo tengo ahí, que no hay manera, pues oye, ¿cómo voy a esforzarme en eso? Si no? En esto todavía me veo mejorar un poco. Una pregunta, Teo. ¿Para cuándo ese libro de poesías? ¿Cuándo piensas publicarlo? Un libro de poesía. Pues un libro de poesía no lo tengo ni en la cabeza, no sé. A lo mejor en algún momento ya pues me pongo ahí, pero como que ahora mismo, aparte de que yo creo que poesía es lo más difícil de escribir, hacerlo medianamente regular. Y no sé si sería capaz. Yo hoy no sería capaz.
Pero bueno, ¿tú crees que tengo una vena de poeta por ahí? ¿Por qué me preguntas eso? Pienso pues porque es un lenguaje casi poético el que hay en el libro. Y luego es que no sé dónde había leído que tenías por ahí algo de mérito. Ah, bueno, vale, sí, en algún sitio ahí pongo, sí, que tenía un cuadernillo, sí, de jovencito, que era poesía en vilo, sí. Sí, tengo un cuadernillo, pero de cuando tenía yo 20 y algo años, ¿no? De esa edad, sí, tengo un cuadernillo. Hay que desempolvarlo y ver qué hay Pues, ahí y qué más lo sí, tienes. no lo sé, pues a lo mejor, yo qué sé, sí. Ahora que me lo dices, sí. Apunta. Vale. Bueno, Pues al Pisco Labis. Ahora nos